Hablemos de las redes sociales. La realidad es que las redes sociales al final del día son una herramienta más. Son una herramienta más que tenemos a disposición y depende de cada uno de nosotros el cómo lo usamos. Hay muchísimas aristas alrededor de esta, por decirlo de alguna forma, tecnología, alrededor de este movimiento de las redes sociales, pero como les decía, como toda herramienta tiene sus ventajas y desventajas, depende del uso que se le dé. Y esa es la clave, aprender a darle un buen uso para nosotros, para lo que nosotros buscamos, para lo que nosotros queremos y un uso sano, por decirlo de alguna forma. Y arranco o abro con una frase de un artículo de la APA, se llama, que es la American Psychological Association, que dice lo siguiente: los adolescentes y los adultos obviamente obtienen algo de las redes sociales, por eso lo siguen usando. Pero tenemos que empezar a tener una mirada balanceada, no solamente hablar en negativo o no solamente hablar en positivo, si queremos llegar a todo el mundo y lograr un uso más saludable de estas herramientas o de estas plataformas. ¿Por qué? Bueno, porque la realidad es que tiene muchísimas desventajas, muchísimos problemas que vamos a estar viendo en este episodio. Pero no me enrollo más. Bienvenidos al episodio número 133 de Todos en Uno Podcast. Y nada, comencemos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Todos en Uno Podcast, un podcast en el cual vamos a hablar de productividad, tecnología y filosofía de vida y cómo llevar, mantener y mejorar nuestras 4 áreas de vida fundamentales: la física, mental, social y espiritual. Yo soy Matías Minacapili y me encantaría que me acompañen y bienvenidos a este nuevo episodio. Uy, perdón si es alguien sordo. Y ahora sí, comenzamos luego de esta magnífica e improvisada introducción. Bienvenidos a este nuevo episodio. La verdad que estoy muy contento de estar grabando y les tengo que confesar algo que en realidad ocurre tras bambalinas y debería ser transparente, pero estoy muy contento de la preparación que tuvo este episodio. Realmente me pasé casi 2 horas leyendo, estudiando, pensando, escribiendo sobre todo esto que está pasando alrededor de las redes sociales, o que viene pasando ya hace muchos años, desde el surgimiento de Facebook, diría yo, que no sé cuándo se inauguró. A ver, vamos a buscarlo en vivo y en directo. En teoría, en 2004 se inauguró Facebook, o sea, se podría decir que el boom de las redes sociales fue a partir de ahí. La realidad es que no lo sé, no es el punto de discusión. El punto de discusión es el problema que existe hoy en día con el uso de las redes sociales y cómo podemos usarlas a nuestro favor, cómo utilizar esta herramienta a nuestro favor y no que termine siendo en nuestra contra, como la mayoría de las personas lamentablemente utilizan las redes sociales. Como les decía al principio, todas las herramientas, todas las cosas que existen en la vida y que utilizamos, tienen sus ventajas y sus desventajas, o depende del punto de vista de donde se le ve, es que es algo positivo o negativo. Pero, para comenzar, quería contarles algunas de las desventajas o problemas que pueden traer usar las redes sociales. Primero que nada, y más importante, son los problemas psicológicos que pueden acarrear el uso de las redes sociales. Por ejemplo, por traerles algunos ejemplos de problemas psicológicos que pueden traer las redes sociales, es que hay estudios que dicen que a medida que utilizamos más las redes sociales, es más probable que nos sintamos más solos, porque vemos a todo el mundo, y relacionado con esto, la mayoría del contenido que se publica en redes sociales es absolutamente curado. ¿Y a qué me refiero con esto? A que es preprocesado, la típica de aplicarle filtros a las fotos, a las imágenes, que es súper pensado qué es lo que voy a subir, por qué lo voy a subir, lo reviso 1000 veces y después lo subo para parecer contento, parecer que parece que estoy pasando bien, etcétera. Y está bien, capaz que en ese instante de tiempo
la estás pasando bien, pero la realidad es que la vida no es toda de colores. Pero entramos a las redes sociales, entramos a cualquier perfil de cualquier persona en este mundo, en una red social, y lo que vamos a encontrar es que la vida de esa persona es perfecta, es hermosa. Entonces, relacionado con esto, probablemente veamos que está de fiesta, que está con sus amigos, que está con su familia, etcétera. Y nosotros estamos ahí mirando las redes sociales y entonces tiene sentido que estamos solos mirando las redes sociales, nos vamos a sentir solos porque vemos al resto que está súper contento socialmente. Y la realidad es que también probablemente a esa otra persona que publica en las redes sociales que está contento socialmente, también le pase lo mismo cuando esté mirando las redes sociales y mire el perfil de otra persona que está súper contento con su vida y con sus relaciones, etcétera. Entonces empieza a ser como una bola de nieve tóxica que no está para nada bueno. Otro problema psicológico que puede traer depresión, ansiedad. ¿Por qué? Relacionado con esto de el contenido que subimos está absolutamente, o que suben la mayoría de las personas, yo la verdad que intento ser lo más transparente posible y el único contenido que publico hoy en día en redes sociales es relacionado a todos en uno, o es lo que intento. Entonces, la mayoría de las personas, el contenido que publican está absolutamente curado. Entonces nosotros estamos navegando por las redes sociales y empezamos a compararnos con esas personas. Empezamos a compararnos con la vida de esas personas, con los logros de esas personas, con las cosas de esas personas. Y empezamos a sentir depresión, empezamos a sentir ansiedad. ¿Por qué yo no estoy en donde esa persona está? ¿Por qué esa persona está de vacaciones disfrutando la vida y yo mañana tengo que ir a trabajar, me tengo que levantar a las 7 de la mañana a trabajar un trabajo que no disfruto? Depresión, ansiedad. Porque esta persona ya logró un cierto nivel de vida que yo todavía no tengo. Porque esta persona tiene un físico perfecto, que se le notan los abdominales o tiene unas piernas tremendas, y yo estoy acá tirado en el sillón comiendo vaya a saber qué, y me siento mal con mi cuerpo. Entonces, de vuelta, empieza a ser una bola de nieve de constante ir hacia abajo respecto a nuestra salud mental. ¿Y todo por qué? Porque estamos mirando hacia afuera, mirando lo que hacen otras personas. Esos son algunos de los problemas psicológicos que puede traer, que son fuertes, que son duros, pero está bueno y hay que hablarlos. Y me encantaría que si alguien siente alguno de estas cosas, que lo charlemos, que me escriba y conversemos, porque la realidad es que es un problema no menor el problema psicológico que estamos viviendo hoy en día en la era digital, en la era de toda la velocidad, la inmediatez, la comparación, etcétera. Es un problema no menor y que deberíamos tener o traer más arriba de la mesa. Por otro lado, otro problema que nos puede traer es el éxito profesional, por decirlo de alguna forma. Suena super wow, éxito profesional, pero la realidad es que las redes sociales en general la digitalización, la velocidad, las notificaciones, etcétera, empiezan a bajar nuestra capacidad de atención. Básicamente lo que pasa es que las redes sociales están diseñadas para atraer nuestra atención. Están diseñadas para ser adictivas. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio es cuanto más tiempo pasamos en la plataforma, más rentables somos como usuarios. Entonces, ¿qué pasa? Pasamos más tiempo en estas redes sociales y constantemente nuestro cerebro nos dice, che, ¿por qué no te fijas esto que está buenísimo, que me encanta? Por ejemplo, ver Instagram, ver TikTok, ver Twitter, me re gusta, vamos a hacerlo. Entonces, empezamos a pasar más tiempo con atención fragmentada, le llaman, un estudio que leí y una charla que vi. Atención fragmentada, que es constantemente ir a chequear las redes sociales, ir a ver las redes sociales. ¿Y esto qué puede generar, o que es muy probable que genere? Que permanentemente, o bueno, no sé cómo es la traducción al español, pero es permanently, no sé cómo se dice en inglés tampoco, malísimo. Que probablemente reduzca, pero de forma permanente, ahí va, tu capacidad de atención. Entonces, ¿qué pasa? A medida de que empezamos a utilizar, de vuelta esta bola de nieve, ¿no? Empezamos a utilizar cada vez más las redes sociales, nos empezamos a distraer cada vez más, empezamos a tener esta atención fragmentada y esto termina reduciendo permanentemente nuestra capacidad de atención. No recuerdo un gran amigo ya, Fran, que habla mucho de esto
redes sociales decía que la atención hoy en día promedio, según un estudio, era bajísima, eran segundos. Imagínense el problema que tiene esto a nivel profesional, a nivel querer estudiar, a nivel querer trabajar, a nivel querer concentrarse. Lo mismo pasa con la interacción social, por ejemplo. Es realmente muy molesto estar hablando con alguien y que esa persona se esté distrayendo de la conversación que estamos teniendo. No termina teniendo ningún sentido la interacción social. Entonces, tiene muchísimos problemas y estos son algunos de los problemas que les quería comentar acerca de las redes sociales, basado en evidencia científica, en estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Y la realidad es que no es solo yo o un par de personas que empiezan, que dicen, uy, no, hay que tener cuidado con las redes sociales. Si buscan en YouTube, hay varios videos acerca de las redes sociales. Si buscan en inglés, social media, hay varias charlas súper interesantes. Pero la realidad es que grandes potencias ya están empezando a tener acciones al respecto. En, He escuchado, la realidad es que esto no está chequeado, por las dudas lo aclaro, que en países asiáticos bloquean la cantidad de tiempo que puedes pasar en las redes sociales. En América, en Estados Unidos, perdón, en 2013 querían denegarle el acceso a los niños, por decirlo de alguna forma, menores de 13 años, por el impacto que tienen las redes sociales en las personas chicas. Sí, en las personas chicas, está bien. Hicieron una acción urgente, como un congreso urgente, para proteger o cómo tratar la protección online de los niños y en particular en las redes sociales. Entonces hay un montón de cosas que están pasando alrededor de las redes sociales y no es menor porque la realidad es que está teniendo un impacto realmente tremendo. Hay muchísimas como buenas prácticas de uso que ahora vamos a pasar a eso, pero algunas que quería mencionar acerca de también un estudio, un artículo de esta APA que les mencionaba al inicio, que es la American Psychological Association, que mencionan algunas cosas que me parecen súper interesantes, que las tengo resaltadas acá enfrente mío. Principalmente, tener cuidado con el consumo excesivo de contenido que puede terminar generando problemas en nosotros mismos psicológicos respecto a la comida. Pero ¿por qué? O sea, mencionan la comida, pero es un poco más general. Por ejemplo, dejar de comer, por ejemplo, comer en exceso, por ejemplo, hacer ejercicio en exceso. Es decir, todo eso que esté relacionado con nuestro físico probablemente y que termine generando problemas psicológicos en nosotros. Tener mucha conciencia del contenido que consumimos. Tener mucha conciencia también, mencionan, de cómo empezar a evitar estos problemas. Tener mucha conciencia de que este consumo de redes sociales, que está bien si tenemos ganas de un rato consumir las redes sociales, pero tener conciencia de que no interfiera con nuestro sueño, que es clave y es gravísimo lo que está pasando con el sueño también, que eso lo hablaremos en algún momento, pero la realidad es que estas cosas realmente me preocupan. A pesar de que estoy simplemente yo solo acá en un cuarto y soy un simple ser humano, están teniendo un gran impacto en el sueño, en general, el celular, en particular este pequeño artículo que tengo en mi mano, que no tenemos que ser lo suficientemente conscientes para que las redes sociales, o el social media, o la digitalización en general, no interfiera en nuestro sueño y en nuestra actividad física. ¿Qué está pasando también? Que a medida que pasamos más tiempo en redes sociales, probablemente no estemos haciendo nada físicamente, no nos estemos moviendo. Estamos siendo sedentarios, pero de formas increíbles. Y ya me quiero mover, me dan ganas de moverme. De formas que realmente es eh, preocupante, por decirlo de alguna forma. O sea, realmente la pandemia, o una de las pandemias reales de este siglo XXI, es el no movernos. Ese es el sedentarismo. Por otro lado, algunas cosas principalmente enfocadas en las redes sociales es tener mucho cuidado y limitar el consumo de contenido que genere comparativas, esto que hablábamos de compararnos con otros, específicamente alrededor de la belleza, que es un gran problema. Eh, pero en general, y esto me parece que está genial, este consejo,
entrenar a las personas y ser capaces y asegurarnos de que esas personas sean capaces de ser usuarios que están psicológicamente informados y tienen las competencias y herramientas necesarias para maximizar el balance, la seguridad y la calidad de consumo o el uso de las redes sociales. Entonces, al fin y al cabo, el punto es la conciencia, el punto es cómo usamos la herramienta, como les decía al principio. Entonces, ya estuvimos hablando de todas las desventajas, cómo prevenir o cómo mejorar o cómo minimizar estas desventajas, pero la realidad es que también tiene muchísimas ventajas, ¿no? Hay un estudio que estaba leyendo de cómo le ayuda muchísimo a profesionales que quieren tener como cierta relevancia en la sociedad o que se quieren posicionar. Las redes sociales son algo estupendo. El hacer publicidad y llegar a tu público específicamente objetivo es estupendo porque te facilita muchísimo a nivel negocio, o sea, tiene muchísimas ventajas a nivel profesional, tiene muchísimas ventajas a nivel social de conectar con personas que no podemos llegar físicamente. Por ejemplo, yo tengo familia que vive y amigos también, que viven en Europa, en España en particular, y la realidad es que conectar con ellos a través de las redes sociales es buenísimo. Podemos aprender a través de las redes sociales, escuchar opiniones de personas que realmente tienen algo que decir, también es buenísimo. Pero el punto es la conciencia. Tiene un montón de ventajas, pero como toda herramienta, la clave es cómo usamos esa herramienta. Entonces, de vuelta, les pido por favor que sean muy conscientes del uso que le dan a esta herramienta. Algunos tips para terminar, que ya estamos súper larguísimos de episodio y no los quiero aburrir acá hablando y contándoles de mis preocupaciones del siglo XXI, un miércoles a la noche. Algunos tips de usos. Bueno, respecto al hábito, porque la realidad es que lo que termina siendo esto es un hábito, el cómo que usamos constantemente la red social o la herramienta o la aplicación, es que si no podemos controlar al principio el acceder a esa herramienta, es agregar fricción. Eso funciona muy bien. Primero que nada y principal, si queremos controlar, ojalá que sí, si queremos controlar nuestro acceso a Instagram, nuestro acceso a TikTok, nuestro acceso a Twitter, a Facebook, si alguien sigue usando y está escuchando esto, si alguien está escuchando y usa Facebook, por favor coménteme Facebook porque me encantaría saberlo. Entonces, agregar fricción, por ejemplo, desinstalando la aplicación, por ejemplo, haciendo logout, cerrando la sesión de la aplicación en el lugar donde usemos frecuentemente las redes sociales, eso nos ayuda a poner como un paso de conciencia intermedio que nos permite pensar antes de hacer en automático y ponernos a usar esa red social. Entonces, eso es un tip de uso para mejorar, por decirlo de alguna forma, el uso de las redes sociales. Por otro lado, algo que me pareció genial, que escuché una vez en una charla, en un podcast creo que era, que hablaban también de las redes sociales, es entrenar al algoritmo. ¿A qué me refiero con esto? A que si caemos en entrar a las redes sociales, de no sé, sin querer agarré el celular, tenía instalado Instagram, entré, bla, 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 por lo menos que sea positivo esa interacción con la red social. Seguir a personas que nos aporten, entrenar al algoritmo de que nos dé cosas que nos interesen realmente, por ejemplo, no sé, que nos sugiera películas buenas para ver, etcétera, etcétera, etcétera. No que nos diga boludeces, por decirlo así coloquialmente. Entonces, entrenar al algoritmo y nosotros ser conscientes de qué contenido estamos consumiendo en las redes sociales es buenísimo, porque es darle un buen uso a la herramienta si caemos en ella por inconsciencia. Y si caemos en conciencia, también ser conscientes de lo que estamos consumiendo, todo esto que venimos hablando al principio. Y el último tip es tomárselo más en calma. Yo soy un poco como más lanzado, por decirlo de alguna forma, o sea, me entra algo en la cabeza y es como que dentro de una hora tengo que tenerlo resuelto, por decirlo de alguna forma. O sea, si me dicen, che, las redes sociales son malísimas, me pongo a investigar, me pongo a trabajar, a poner en práctica todo lo que haya investigado y a la hora o la desinstalé o me cerré la sesión, cerré la cuenta, etcétera. Y la realidad es que también evalúo los resultados. Eso también es ser muy críticos con lo que consumimos. O sea, capaz que yo acá les estoy diciendo un bolazo. Y si alguien llegó hasta acá, por favor comente bolazo. Bolazo informativo.
podemos instaurar un nuevo concepto. Pero la realidad es que capaz que yo les estoy diciendo cualquier fruta, cualquier cosa. Entonces cada uno también tiene que ser crítico de lo que consume, del contenido que consume, de lo que lee, de lo que escucha, de lo que repite, de lo que habla. Yo todo esto que estoy diciendo lo pensé, lo experimenté, lo puse en práctica, lo conversé con otras personas. Fui a consultar a las fuentes de la verdad, a la ciencia, por ejemplo. Fui a consultar a personas experientes. Entonces, y obviamente además de consultar, lo pensé, lo razoné, lo critiqué y después lo estoy exponiendo. Entonces, tranquilos y tranquilas, calma, hacerlo progresivo, pero hacerlo consciente, con crítica, con mucha asertividad, por decirlo de alguna forma, que es realmente ser dueños de nuestro tiempo, ser dueños de nuestra energía, ser dueños y dueñas de nuestra concentración, de nuestro foco. Si nosotros no nos preocupamos por lo que hacemos nosotros mismos, la realidad es que al final estamos siendo unos esclavos de este aparato. Y no queremos eso. O espero que no lo quieran. Entonces nada, con esto cierro, que me pareció bastante bueno el cierre. Espero que les haya gustado, que les haya aportado. Si alguien llegó hasta acá, hasta el final, por favor, escríbame. Me encantaría conversar. Le hago un regalo del programa Todos en Uno escrito para que pueda empezar a ejercitar todo esto. Empecemos a conversar, etcétera. Pero de mi parte no mucho más. De vuelta me encantaría escuchar sus opiniones. Y nada más. Les mando un abrazo grande y nos vemos por ahí. Chau, chau.